Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es probados por Dios o la prueba de la fe. Siempre creemos que cuando nos sucede una tragedia, cuando hay una enfermedad, cuando hay adversidades, situaciones donde somos afligidos, inmediatamente pensamos que es una prueba de Dios. Dios me está probando. De esta manera afirmamos que es la acción de Dios la que está permitiendo esa aflicción, ese dolor, ese sufrimiento. Y siempre hemos asociado una enfermedad como una prueba de Dios. ¿Será eso cierto o qué es lo que está hablando la palabra de Dios al respecto? Eso es lo que tenemos que ver a la luz del nuevo pacto, qué es lo que Dios dice con respecto a eso. Siempre la religión nos ha enseñado a relacionar todos estos padecimientos, aflicciones, con la prueba de Dios. Dios me está probando cuando en las Escrituras aparece esta palabra padecimientos que tiene que ver con las aflicciones. Los creyentes debemos relacionarlo con la persecución de la iglesia, pero no como una prueba de Dios. En realidad Dios no está probando a nadie. Él no está probando tu amor, Él no está probando tu fidelidad, Él no está probando tu integridad. Como algunos siempre suelen decir, Dios está poniendo su mano, te está disciplinando para que mejore tu vida, pero esto no es así. Dios no está probando su amor, Dios no está probando a nadie. Sí, estamos hablando que las aflicciones o los padecimientos debemos relacionarlos con la persecución de la iglesia. Desde que nace la iglesia fue perseguida por los propios judíos. Los fariseos, saduceos, escribas persiguieron la iglesia. Tal es así que cuando Saulo de Tarso va camino a Damasco, y en el camino tiene un encuentro con el Señor, Jesús se le aparece a Saulo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vemos que los propios judíos estaban persiguiendo a la iglesia. Y es así que Pablo autoriza pues la muerte de Esteban, un mártir de la iglesia. Y la iglesia siguió siendo perseguida por los romanos. Nerón quería exterminarlos a los cristianos, quería deshacer la iglesia. Después vino las persecuciones de otras naciones, los islámicos, Afganistán, Siria y otras naciones que actualmente hoy en día no se puede predicar el evangelio. Y hay muchas muertes de parte de la iglesia. Siempre la iglesia ha estado siendo perseguida. Siempre las enseñanzas religiosas nos han hecho creer que del diablo vienen las tentaciones, pero de Dios vienen las pruebas, cuando esto no es así. De Dios no hay en las Escrituras un solo texto que diga que las pruebas vienen de Dios. Santiago dice que las tentaciones no vienen de Dios. Eso sí pues se puede afirmar. Si no vienen de Dios, entonces vienen de nuestras propias concupiscencias, dice Pablo. Pero estas afirmaciones o creencias equivocadas que se encuentran en muchas personas, lo que hacen es dificultar su caminar en la vida cristiana, porque están creyendo en un Dios que está poniendo pruebas. Y claro que siempre va a haber pruebas en esta tierra, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33.
Jesús está afirmando que en este mundo siempre tendremos aflicción, pero que debemos confiar, debemos poner nuestra confianza en Él, porque Él ha vencido al mundo. Los creyentes siempre vamos a poner nuestra confianza en el Señor, porque con Él ya tenemos nosotros la victoria. Con Él vas a poder caminar en victoria siempre, en triunfo, pero sin Dios no vamos a poder hacer nada. Sin Él no vas a poder hacer nada. Lo que sí está afirmando las Escrituras es que Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. De eso sí está hablando la Escritura, no de que vamos a ser probados por Dios, pero sí hay una prueba de la fe. Y esta prueba de la fe tiene que ver cómo estamos usando nuestra fe. Pablo dice, por fe andamos, no por vista. El creyente se mueve en un plano espiritual, ya no guiado por sentidos naturales, por lo que ve, oye o por lo que pueda sentir. Nos movemos en un plano espiritual. En este plano espiritual toda la vida cristiana, eso entendamos hermanos, que toda la vida cristiana es un asunto de fe. La fe y la gracia, estos se articulan, no pueden ir separados, estos se combinan para que el poder de Dios se vea manifestado en nuestra vida. La fe es la respuesta nuestra a lo que la gracia de Dios ya hizo y ha provisto. Dios ya nos ha dado la sanidad, Él ya nos ha dado la victoria, Él nos ha dado el perdón de nuestros pecados, su justicia, su gozo, su paz, la salud, todo nos ha sido ya dado por Dios. Lo que hace la fe es entrar en este ámbito espiritual y tomar lo que la gracia ya ha provisto, lo que la gracia ya ha suministrado. Lo que hace nuestra fe, dice, esto es mío, y se apropia, lo toma. Entonces, tomar la gracia o la fe por separado, eso va a excluirnos de esta realidad espiritual. Dios ya lo ha dado todo. En esta realidad espiritual ya está todo. Por eso es que Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ya nos ha sido dado. Lo que hace la fe es apropiarse, es tomarla. Y cuando no estamos considerando importante la gracia y la fe, o lo estamos separando, lo que va a ocurrir es que haya un desastre en nuestra vida espiritual. O sea, no vas a ver respuesta de Dios, no vas a ver el obrar de Dios, no vas a poder caminar en la vida cristiana. Por eso es importante que podamos combinar la gracia con la fe. ¿Qué es en realidad la fe? La fe es creerle a Dios de tal manera que actúo como que es cierto. O sea, le creo a Dios. Es eso la fe, no es creerle a Dios. La fe es simplemente nuestra respuesta a lo que Dios ya ha hecho por su gracia. Entonces cuando Pedro dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Eso está en 1 de Pedro 4, 12 y 13. Pedro está hablando de que hay un fuego de prueba, o una prueba de fuego. Pero esta prueba de fuego tiene que ver no con una prueba de Dios para nosotros. Por contexto está refiriéndose a la prueba de la fe. ¿Qué es en realidad la prueba de la fe? Claro, siempre va a haber pruebas en tu caminar en la vida como creyente, como hijo de Dios vas a encontrar siempre pruebas. En diversas pruebas vamos a hallarnos.
pero tenemos que usar nuestra fe. ¿Cómo estás usando tu fe frente a estas pruebas? En la vida cristiana vamos a enfrentar diversas pruebas, pero pruebas que no vienen de parte de Dios. Y siempre vamos a acceder a diferentes pruebas. Esto implica pues que estemos siempre preparados. Implica que podamos estudiar, que podamos prepararnos para esos exámenes. Y una de las maneras de prepararnos para esos exámenes es la toma de conocimiento de la obra de Cristo, de la palabra de Cristo. ¿Qué es lo que Jesús hizo por nosotros a través de su sacrificio en la cruz? Y también creerle a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, si tu avance en la vida cristiana va a depender del conocimiento que tú tengas de la obra de Cristo y de que le creas a Dios. Es un creerle a Dios, creer lo que dice en su palabra. Y creerle a Dios implica también una confesión nuestra de esas creencias que tenemos. Cuando estamos hablando de la prueba de la fe, es eso, es el uso que hacemos de la fe para tomar lo que la gracia de Dios ya ha provisto. Por la fe entramos en este ámbito espiritual, decimos, la sanidad es mía, la justicia es mía, el perdón de pecados es mío. Es eso, cuando tú empiezas a tomar y a declarar lo que has tomado. Has tomado la justicia, dices, soy justicia de Dios en Cristo. Soy perdonado, soy el amado de Dios, soy bendecido. Es eso cuando tú empiezas a usar la fe para apropiarte de lo que la gracia de Dios ya te ha suministrado. Es eso en realidad la prueba de la fe. No hay una prueba de parte de Dios, sino que esto se da como parte de que estamos aquí en esta tierra. Y por eso es que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Siempre va a haber aflicción, siempre va a haber situaciones donde va a haber padecimientos, aflicciones, pero no porque estos sean originados o porque esto venga de parte de Dios. Esto no viene de parte de Dios. Lo que sí habla en las Escrituras es de los padecimientos de la iglesia. La iglesia siempre ha sido confrontada, la iglesia siempre han tratado de eliminarla. Los poderes de las tinieblas se han ido contra la iglesia, pero la iglesia es triunfadora, la iglesia es vencedora, la iglesia es la luz que extingue toda oscuridad, toda tiniebla. Donde está la iglesia siempre va a haber luz. Es eso entonces, en nuestro caminar cristiano estamos siendo afligidos por diversas pruebas, pero estas pruebas no vienen de parte de Dios. El apóstol Pablo, en la carta de Corintios, él afirmó que le había sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que le fue dado para que lo abofetee, para que no se enaltezca de sobremanera. Y respecto al cual él dice, he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Algunos, la religión ha enseñado que este aguijón está referido a una enfermedad que tenía Pablo y que él estaba pidiendo, Señor, aparta de mí esta enfermedad, cosa que no es cierto, porque en las Escrituras la primera mención que se hace de esta palabra aguijón está en el libro de Números. Hace mención de esta palabra aguijón. Y por la ley de la hermenéutica, la primera mención es importante. Es importante para darnos conocimiento de qué se trata este aguijón. Dios le había dicho a Moisés que cuando entren a la tierra de Canaán, desalojen esas 7 naciones que habían ahí. Pero ¿qué hace el pueblo de Israel? Los retiene a 2 naciones,
a los cananeos, ¿no? Los retiene y no los expulsa, no los saca del territorio de Canaán. Y Dios les había dicho que si es que no lo hacían ellos, estos iban a ser como aguijones para el pueblo de Israel. Estos iban a ser como espada para el pueblo de Israel. Estos iban a ser como tropiezo para el pueblo de Israel, como atadura para el pueblo de Israel. Pero el pueblo no entendió esto. Y estos pueblos que quedaron ahí en esta tierra de Canaán fueron aguijones para el pueblo de Israel. A eso se está refiriendo cuando dice Pablo, y me fue dado un aguijón. Está hablando de personas, no está hablando de una enfermedad. Dios jamás va a enviar enfermedad, jamás. Más bien Él resolvió el problema de la enfermedad. Él llevó las enfermedades a la cruz. Y cuando Él llevó las enfermedades a la cruz es para que estas enfermedades no vengan a nosotros. Si estamos sufriendo alguna enfermedad, no es por causa de que esto lo haya enviado Dios. Porque el deseo de Dios no fue eso, el deseo de Dios fue darnos vida y vida en abundancia, darnos salud, es eso, darnos bendiciones, pero no la enfermedad. La enfermedad no viene de Dios. Entonces cuando Pablo está diciendo, me fue dado un aguijón en mi carne, no está hablando de que de Dios vino este aguijón. Y él lo afirma, dice, un mensajero de Satanás, un adversario de Cristo. Alguien que lo seguía en el ministerio de Pablo y quería detener la acción de la iglesia en esos pueblos donde llegaba Pablo. Y lo acusaba a Pablo y hablaba mal del ministerio de Pablo y siempre era un obstáculo. Y por causa de ese mensajero Pablo fue azotado 3 veces. Y una vez apedreado en Listra, tanto así que lo vieron como muerto y lo sacaron y lo echaron como un perro muerto fuera de la ciudad. Y de un momento a otro Pablo reaccionó, se sacudió y nuevamente se levantó y se fue de ese lugar. ¿De dónde sacó esas fuerzas Pablo? ¿De dónde pudo sacar esas fuerzas para levantarse nuevamente y salir de ese lugar? Esto le fue dado por la gracia. Por eso es que Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia. Cuando yo les he dicho que me aparte de este mensajero, de este aguijón, Dios me ha dicho, bástate mi gracia. Y es que la gracia es Cristo. Y la gracia es todo lo que Dios ya ha hecho y nos ha provisto ya. Su justicia, su santidad, su amor, su perdón, todas las bendiciones que Dios ya nos ha dado, esos están en la gracia. Y Dios le está diciendo, Pablo, ahí está mi gracia. Ahí está mi gracia para que tú te apropies, para que tú lo tomes, para que tú puedas caminar en victoria, en triunfo. Aprópiate de la gracia. Y justamente Pablo sacó fuerzas de esta gracia, sacó las fuerzas para que él pueda continuar con su ministerio al cual Dios lo había llamado. Él sacó las fuerzas de la debilidad por causa de esta gracia. Por eso es que en las cartas de los Efesios Pablo recomienda, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque él sabía que en esa gracia había suficiente fuerza, suficiente poder de Dios para que él pueda continuar en su ministerio. Otras personas ya hubiesen desertado, se hubiesen salido de este llamado o de este ministerio, pero Pablo sabía que en la gracia había suficiente fuerza, y nosotros también tenemos a disponibilidad la gracia de Dios. Mire que Pablo le dice a Tito que la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Aquellas personas que todavía están en la vida cristiana, que no pueden realmente andar en una vida de integridad, de santidad, y le están diciendo, Señor, haz que yo pueda caminar en santidad, en integridad,
como tú lo quieres, están pidiendo mal, porque ya la gracia que es una persona, es Cristo, ya nos ha sido suministrada, ya nos ha sido dada, y en esa gracia nosotros disponemos del poder suficiente para poder vivir una vida santa e íntegra. Eso está en la misma gracia. Cuando tú dices, soy justicia de Dios en Cristo, esto activa lo que Dios ya nos ha suministrado, la justicia que Dios ya nos ha dado. Tú estás creyendo en ella y ahora lo estás poniendo en tu boca. Eso te va a permitir andar en una vida santa, justa, de integridad. Entonces, el creyente tiene que aprender y ver lo que la gracia de Dios ya ha suministrado para su vida. Tiene que ver que en esa gracia hay poder suficiente para que tú puedas andar en integridad, en una vida de santidad. En la gracia de Dios disponemos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, mansedumbre, de templanza. Todo eso está ya en la gracia. Lo que tenemos que hacer es tomarlo. Y mira que si tus emociones, tus sentimientos te dicen, no hay que perdonar, esas personas no merecen nuestro perdón. Lo que tienes que ver es que en la gracia hay suficiente amor. Es el amor de Dios que Él ha puesto en tu vida. Y que ese amor va a hacer que tú puedas perdonar. Y tú lo tienes que ver y decir, sí, yo tengo el amor de Dios. El amor de Dios aún para soportarlos. El amor de Dios que aún a pesar de sus debilidades, aún a pesar de sus defectos, aún a pesar de que estas personas sean siempre la causa de ser un obstáculo en nuestra vida, aún a pesar de eso, amarlos. Dios ha puesto su amor en tu vida. Cuando Pablo reclama y le dice a Dios, Señor, quita de mí, nosotros podemos decir, hay muchas cosas que pedirle a Dios que quite de nuestra vida, que quite debilidad, que quite arrogancia, que quite ignorancia, que quite enfermedad. Podemos pedir esas cosas, pero Dios te va a decir, bástate mi gracia, bástate mi gracia. La gracia es suficiente para que tú puedas vivir y caminar en triunfo en la vida cristiana. Concluimos. Las aflicciones, padecimientos, no debemos relacionarlo como una prueba de Dios para nuestra vida. Las aflicciones o padecimientos o sufrimientos debemos relacionarlo con la persecución de la iglesia. Ese es el sentido. Claro que hay pruebas, y estas pruebas no vienen de parte de Dios. Dios no está probando, no. La única prueba que menciona las Escrituras son la prueba de la fe, que son situaciones que se dan dentro de nuestra vida, aquí en la tierra. Estos siempre se van a presentar, pero no es porque Dios nos esté probando. En esta tierra usted y yo vamos a ser probados, pero lo que necesitamos entender es que no somos probados por Dios. La religión nos ha hecho creer que las tentaciones vienen del diablo y las pruebas vienen de Dios. Aquí en esta tierra siempre tendremos aflicciones. Siempre vamos a tener aflicciones. El médico te va a dar una mala noticia, un despido de tu trabajo, una desgracia, una enfermedad, una carencia de algo, las malas decisiones. Pero nuestra confianza es saber que en medio de cualquier adversidad, de cualquier dificultad, es que nosotros estamos en Cristo. Y en Cristo tenemos ya la victoria. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas que Cristo venga a tu vida y de que tú estés en Él, te voy a guiar en una oración. Repite conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por tu amor, el amor que tú me has mostrado allí en la cruz, al ofrecer tu vida en sacrificio por mí y derramar tu sangre preciosa para unirme a ti.
para el perdón de mis pecados, para que tú me impartas tu justicia. Te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Declaro que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Hago esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te agradezco por tu perdón, por tu amor y porque ahora me has hecho hijo tuyo, hija tuya. Si has hecho esta oración, hermanos, pídele ahora al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana, donde puedas conocer más del amor de Dios, donde puedas conocer más de la gracia de Dios. Voy a orar también por la salud. Sé que hay personas que tienen problemas de salud. Cualquiera sea el problema de tu salud, la obra de Cristo es suficiente. El amor de Dios es suficiente, porque en esa obra Él ya te ha suministrado la sanidad, Él ya te ha provisto la sanidad. Lo único que tienes que hacer es, como mencionábamos ahí en la exposición, es tomarlo, apropiarte. Voy a mencionar posibles problemas de salud que puedas tener. Si es uno de ellos, los recibo en el nombre de Jesús, nada más. Y te agradezco, Señor, por ello. Problemas en la vesícula, en los páncreas, riñones, pulmones, el hígado, los huesos, las articulaciones, bajo en defensas, audición, visión, el tacto. Por la sangre de Cristo te declaro sano. Toma ahora tu sanidad. Eso Dios ya lo ha provisto para ti. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. No tienes que hacer algo meritorio, simplemente creer que Dios ya te lo ha dado. Ahora recibe la sanidad. Si te hay problemas de lupus, problemas de la sangre, diabetes, problemas de la próstata, en el nombre de Jesús te declaramos sano por la llaga de Cristo. Por la llaga de Cristo te declaramos sano. Problemas en los niños de autismo, en el nombre de Jesús. Señor, sea restaurado su amígdala en el cerebro, sus funciones cerebrales, Señor, de ambos hemisferios, Señor, de hemisferio izquierdo, el del derecho, su articulación, su comprensión del lenguaje, todas sus funciones cerebrales sean restaurados en el nombre precioso de Jesús. Así te declaro sano. Hacemos esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Te agradecemos, papá, por tu amor. Te agradecemos por la sanidad de nuestro cuerpo. Lo hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos hasta la próxima semana. Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.